Y como hablamos de tributar en el Día de los Padres un reconocimiento al profesor Juan Bosch como nuestro padre doctrinario, yo entiendo que él nos quiere ver más unidos. Yo entiendo también, y he pedido varias veces, y ojalá me complazcan ahora, que los compañeros que están al fondo pasen al frente y nos unamos como hemos estado siempre desde el inicio. Dicen los chinos que una imagen vale por 1000 palabras. Si nos vemos todos juntos, estamos en internet, el pueblo va a interpretar que nosotros estamos unidos, que no estamos divididos. Así que los compañeros, en lo que se trasladan, y yo menciono a los compañeros que vienen a usar la palabra, el micrófono, por favor, intégrense a la parte frontal para que a través de las imágenes del internet proyectemos lo que queremos ser, un partido formado, disciplinado y unido. Para los que nos siguen por internet, estamos en la quinta maestra de la serie de seminarios regionales hacia una nueva visión de la formación política que emana de las decisiones del 8º Congreso Ordinario Comandante Norge Botello de nuestro partido, que culminó en noviembre del pasado año. Y ese tributo al profesor Juan Bosch en el Día de los Padres, ¿quién más puede darlo que, vamos a decir, que una hija aventajada de lo que él enseñó y que compartió con él? Viene a compartir con nosotros el tema Vida y Obra de Juan Bosch, teoría boschista, la compañera integrante del comité político, titular de formación política, maestra, compañera Alejandrina Germán. Este tema, Vida y Obra de Juan Bosch, teoría boschista, es un tema que puede resultar bastante, yo diría, conocido por todos nosotros, pero tomando en cuenta que el 8º Congreso Ordinario Comandante Norge Botello reasume la teoría boschista como su fundamento teórico, es importante que recordemos algunas, porque es difícil en poco tiempo recordar toda la enseñanza de Juan Bosch, pero algunos asuntos puntuales que son importantes para recordar, porque lo que estamos aquí hoy estamos recordando lo que hemos dicho varias veces y en lo que hemos participado varias veces, y prueba de ello es que cada vez que el compañero Héctor Luis decía algo, los compañeros le completaban la expresión o le añadían algo diferente, lo que significa que estuvieron ahí cuando se realizaron esas actividades. Y yo lo sé porque hay muchos que tenemos muchos años viéndolo la cara. No podemos decir cuánto porque nos calculan la edad y yo no quiero que nos la calculen. Entonces, yo quiero iniciar esta exposición sobre vida y obra de Juan Bosch recordando dos expresiones importantes. Juan Bosch nos dijo, no puede haber partido, realmente partido, sin una doctrina, sin ideología y sin organización. ¿Oyeron bien? Sí, no puede haber partido sin una doctrina, sin ideología y sin organización. Esas son condiciones absolutamente indispensables para que haya un partido verdadero. Y que nosotros queremos PLD por muchos años, tenemos que mantener esas tres cosas: una doctrina, una ideología y una organización coherente. Y nos dijo también, el PLD tiene que ser un partido de militantes, no de simpatizantes. Tiene que ser un partido que haga cosas, no que se conforme con oír opiniones. Y nosotros, aunque somos un partido de masas, tenemos que ser un partido de militantes, que seamos capaces de orientar y dirigir al pueblo dominicano, o por lo menos acompañarlo en su proceso de desarrollo. Sobre la vida y obra de Juan Bosch, presidente del Partido de del Partido de la Liberación Dominicana, todos los que estamos aquí sabemos que se han escrito muchas páginas, se han publicado muchos libros, se han dado muchos escenarios para discutir sobre su vida y, sobre todo, no solo en la perspectiva política, sino también como maestro, como patriota, como escritor y, sobre todo, con su gran conocimiento de la realidad dominicana. Es tan recia, y todos lo sabemos, la solidez moral de Juan Bosch, que exponer sobre cualquiera de los aspectos de patriota, escritor,
político es una gran responsabilidad. Y nosotros como PLDistas tenemos que reconocer que la dimensión ética en el pensamiento político de Juan Bosch, de ese gran político de la República Dominicana y del mundo, es realmente el legado más importante para el Partido de la Liberación Dominicana, que Juan Bosch fue, es y será el líder de ayer, hoy, mañana y siempre del Partido de la Liberación Dominicana, y que nos enseñó que la formación política es vital para poder realmente avanzar en política, y que la formación política es un recurso pedagógico por excelencia para que nosotros podamos seguir siendo el partido más importante de República Dominicana. El pensamiento político de Juan Bosch hay que verlo en varios ámbitos y sobre todo reconociendo que Juan Bosch como ser humano, como patriota, como político, como escritor, tuvo una identidad única. Fue una persona, un ser humano único e irrepetible. Ninguno de nosotros podemos pretender ser Juan Bosch, pero sí emular su pensamiento. Y el mismo Juan Bosch nos dijo sobre la identidad del ser humano que ninguna vida es igual a otra. Ni siquiera las vidas de los hermanos gemelos son iguales. No hay nada más diverso en el mundo que los seres humanos que componen lo que llamamos humanidad. Y nosotros como seres humanos somos todos diferentes. Tenemos una identidad única, pero tenemos una visión única, una concepción única sobre la política que debemos emular. ¿Y quién nos las enseñó? El profesor Juan Bosch. Este seminario, como ya decíamos, responde a una decisión del 8º Congreso Ordinario Comandante Jorge Botello. Está incluido en el programa de nivel básico de formación política y, por supuesto, recogido en la Declaración de Principios y en los estatutos. El bochismo es la teoría oficial del partido y se entiende, según nuestros estatutos, como un conjunto de principios, interpretaciones de acontecimientos históricos, sociológicos, políticos e ideológicos, métodos y lineamientos organizativos desarrollados y explicados en la obra política del profesor Juan Bosch y demostrado en su ejemplar vida patriótica e intelectual. Ese es el bochismo según nuestros estatutos. Y sobre eso, Juan Bosch nos dijo, y ya que acabamos de escuchar la historia del PLD, bastante bien explicada, y yo pienso que de mucha calidad por el compañero Héctor Luis Martínez, Juan Bosch siempre creyó en la formación política y en la educación del pueblo dominicano. Y nos dijo en 1983, al cumplir 10 años de la formación del PLD, que la historia de nuestra organización es la historia política de muchos hombres y mujeres de nuestro pueblo, la historia de los años que han dedicado a crear, organizar y desarrollar un partido capaz de enfrentar la larga y dura lucha que les espera a todos los partidarios de la liberación de los dominicanos. Y cuando compartíamos ahorita la historia del partido nos dimos cuenta cuánto de nosotros, de los que estamos en este escenario, compartimos la construcción de este partido. Y por supuesto, junto a sus grandes dirigentes, somos hoy la historia, el presente y el futuro del PLD. Y esa expresión de larga y dura lucha, en modo alguno sugería que fuera solamente desde el ascenso al poder, puesto que Juan Bosch entendía que lo más importante para el PLD era reivindicar, completar la obra de Juan Pablo Duarte y los restauradores y conducir al pueblo dominicano
por los senderos del bienestar y el desarrollo. Bueno, y por supuesto, si queremos entender lo que es la teoría bochista, en esta coyuntura, tenemos que asumir con más fuerza lo que es el bochismo como teoría que orienta al PLD. Porque Juan Bosch nos dijo que lo primero que se requiere para ser militante de un partido es aceptar y defender su posición ideológica sin un titubeo. Y nosotros en este momento, más que nunca, tenemos que estar conscientes de lo que somos. Porque de un partido que, como decía Héctor Luis, partía de la unificación de criterios, de la crítica y la autocrítica, que iba de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, para lo general volver a lo particular, y las ideas se concretaban en acciones que desarrollábamos cada día al interior de la organización. Hemos perdido lo más importante de eso que Juan Bosch nos dijo, que fue un principio que nos enseñó que todo compañero es un hermano en la lucha al que debemos respeto y lealtad. ¿Se acuerdan de eso? Óigame, compañero, yo no quiero decir que todas y todos los PLDistas somos honestos y honestas. Pero para mí decirme que un compañero es un corrupto, tienen que demostrármelo. Y hasta que no me demuestre, no se lo repito a nadie, primero muerta. Entonces, no es que no queramos el relevo generacional, no es que no queramos el relevo del liderazgo político, lo que queremos es que recobremos eso que nos enseñó Juan Bosch. Si yo quiero ser la próxima diputada o senadora del distrito de la provincia, ustedes de Santiago, vamos a convencer al pueblo de por qué debemos ser, porque vamos a encarnar y defender sus expectativas y aspiraciones, porque queremos ser un nuevo liderazgo, no acabando con el que queremos sustituir, no es necesario, porque al mismo tiempo que vamos detractando y desacreditando a los compañeros, vamos destruyendo nuestra organización. Y eso no fue lo que Juan Bosch nos enseñó. Y muchas veces pueden ser ciertas las cuestiones, o algunas veces, pero la mayoría de las veces son calumnias motivadas por intereses particulares. Y recuerden que lo particular no puede sustituir lo general, y los intereses colectivos están por encima de los intereses individuales. Bueno, voy a tratar de leer y no distraerme. Conocer, estudiar, difundir y poner en práctica el bochismo no es solo un compromiso estatutario, es una estrategia imprescindible para lograr un mayor desarrollo político de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana y evitar, como dijo Juan Bosch, que seamos víctimas de logreros, oportunistas y charlatanes políticos que tanto abundan en este país. Que nos convirtamos en repetidores de lo que dicen los charlatanes, oportunistas y logreros que tanto abundan en nuestro país. Y Juan Bosch nos dijo también que los que actúan llevados por pasiones, como el patriotismo y la sensibilidad social, son siempre hombres y mujeres de excepción. Y eso fue lo que él pretendió con el Partido de la Liberación Dominicana. Todos sabemos que Juan Bosch es motivo de orgullo para todos nosotros y para muchos dominicanos y dominicanas que no son del PLD y para muchos ciudadanos y ciudadanas del mundo que hoy, y muchos de ellos que antes lo detractaban, que hoy asumen un compromiso coherente con el pensamiento, las ideas, las prédicas y la práctica de vida que nos enseñó Juan Bosch. Y hay que hacerlo así, porque Juan Bosch nos dijo que no es solo que seamos bochistas en la teoría, es que debemos ser bochistas en la práctica de vida. Porque
y ya esta parte no como política, sino como maestra, los valores, las actitudes, las convicciones no se aprenden con prédicas, no se aprenden con cátedras, no se aprenden con disertaciones. Los valores, las convicciones, las actitudes se aprenden cuando se convierten en práctica de vida. No es que yo diga que soy seria, es que demuestre que lo soy. No es que yo diga que me interesa, que soy solidaria con los pobres, es que lo demuestre en práctica de vida. No es que yo diga que soy veraz, es que no hable mentira. No es que yo diga que soy solidaria con los compañeros, que soy realmente respetuosa de los compañeros y compañeras, es que lo demuestre en práctica de vida. Y sobre eso don Juan nos dijo, porque don Juan nos habló de todo, lo que acaba prevaleciendo en los hábitos de las personas es lo que aprenden en la práctica diaria. De manera que cuando esa práctica es diferente o es opuesta a las ideas, llega un momento en que las ideas quedan derrotadas por los hábitos y costumbres que se forman en la práctica diaria. Entonces, si somos bochistas, no es en la teoría, es en la práctica diaria. Porque si no, no seremos bochistas. Seremos bochistas de oído, de palabra, pero no de acción. A este respecto, el profesor Juan Bosch insta al estudio sistemático en conjunto y en detalle vinculado a la actividad diaria para evitar confusión entre práctica política e ideas políticas. De igual manera, Juan Bosch nos advirtió sobre las decisiones tácticas que prevalecen y que hay que estudiar cuidadosamente para que no se confundan con la estrategia institucional, la estrategia de largo plazo de los partidos políticos. Juan Bosch, todos sabemos que fue, es y será siempre un líder singular, un líder único desde su nacimiento, un líder único en América. Y podemos decir, si queremos estudiar a profundidad el bochismo, que en su condición de líder político latinoamericano y caribeño, Juan Bosch se vincula a una modalidad de liderazgo, de conducción política que se fundamenta en tres aspectos. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de emular. Primero, en el desarrollo de un cuerpo teórico-ideológico, lo pueden seguir en la pizarra, en la pantalla, que define el tipo de partido al cual aspira y los principios, valores e ideales en que se fundamenta su concepción. Lo primero que hizo fue definir el tipo de partido que quería y en qué se fundamentaba ese partido. Segundo, en la búsqueda de la formación continua entre sus discípulos, basada en un programa de formación y educación política, que combinando la teoría y la práctica, orientada cuidadosamente, formara la militancia PLDista. Recordemos, no era solo estudiar los 13 folletos de educación básica y los 3 de organización y disciplina y los estatutos. Era también que había que combinarlo con la práctica. Si usted no iba a los esfuerzos concentrados, no hacía los servicios en el local del partido, no iba a las actividades de masa que nos convocaban, no distribuía Vanguardia, pero no distribuirlo, cobrarlo y hablar con los lectores de Vanguardia, a veces lo habían leído, ¿se acuerdan? Había que cotizar en el partido, aunque fueran 10 centavos. Buscar cotizantes, vender los periódicos y también salir a veces con latita a pedir, ¿se acuerdan? Y si no y vender los boletos de las rifas. Y si no se combinaba la teoría con la práctica, no pasábamos la materia y no pasábamos de curso. Entonces era combinar teoría con práctica. Exactamente. Y si no, no había ninguna posibilidad de escaparse.
Y lo más importante es que no importa que usted trabajara. A mí me tocó muchas veces amanecer en la Casa Nacional para irme a las 6 de la mañana corriendo a Bayán para ir a trabajar. Pero tenía que ir y hacer mi servicio en el local del Máximo Cabral, limpiar el local y cargar el agua para limpiar los sanitarios. Porque ese era mi deber. Y no importa que en mi casa tuviera que no lo hiciera. Yo tenía que hacerlo en el local y había que hacerlo. Entonces eso desarrollaba políticamente, porque como dijo don Juan, era la práctica de vida la que nos llevaba a poder llevar a la práctica lo que aprendíamos teóricamente. En ese sentido, bueno, me faltó el tercer componente, dije dos. El primero que tiene que ver con cómo conformó el partido, cómo lo definió. El segundo con la formación política y el tercero en su capacidad de institucionalizar lo que pensaba, su pensamiento. Primero trató de hacerlo con el PRD y luego cuando no pudo hacerlo con el PRD, lo institucionaliza en el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido mayoritario de República Dominicana en estos momentos, y el PRD todavía sigue en segundo lugar, aunque muy disminuido. En ese sentido, su fuerte compromiso, el fuerte compromiso de Juan Bosch, que lo distingue de la mayoría de los líderes contemporáneos y no contemporáneos de América Latina y el Caribe, fue fundamentalmente su compromiso con valores y convicciones ideológicas, pero además con las normas y reglas que regían el accionar político de las y los PLDistas. Esas concepciones fue la que hicieron de Juan Bosch un líder único, un líder democrático, que se separa de los métodos paternalistas y clientelares tan extendidos en nuestro país. El liderazgo de Juan Bosch se configuró en un pensamiento teórico e ideológico fundamentado en fuertes convicciones y concepciones morales. A diferencia de los líderes, los liderazgos se cimentaban sobre todo en figuras carismáticas y discursos populistas. Juan Bosch, como maestro de la dignidad dominicana, supo mantener una coherencia entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. Y todo lo que estamos aquí sabemos que ese fue Juan Bosch. Pensaba de una manera, decía lo que pensaba y actuaba en coherencia con lo que decía. Y lo demostró durante todo su trayecto de vida. Y yo pongo un ejemplo medio trivial, pero que a mí por lo menos me dio una lección. Cuando yo llegué al Máximo Cabral, habían dos carritos. Un chiquitito que tenía de tipo Vidal, que casi no servía para nada, y yo tenía un cepillito nuevo. Un cepillo. ¿Sabes lo que es un cepillo? Todo el mundo no se acuerda ya. Y don Juan me dijo a mí que lo llevara al aeropuerto a buscar a doña Carmen. Y cuando yo voy a buscarlo, me dijo, mire, tenga los 10 pesos para que eche la gasolina. O la echa o no voy con usted. Y 10 pesos de gasolina llenaban el tanque y sobraba en ese momento. Es decir, que él entendía que si yo era una compañera de Máximo Cabral, que me estaba pidiendo que lo llevara al aeropuerto, él no podía usar mi gasolina. Y eso realmente es una lección, ¿no es una lección? Una lección, por lo menos para mí, muy importante. Si hay una cualidad incuestionable en la conducta de Juan Bosch, fue precisamente su actitud intransigente frente a cualquier acción que riñera con sus principios morales. Mostró con sus acciones y sus palabras que la conciencia moral, y esto es muy importante, jugó en él un papel decisivo, como ser humano y como político. Y fueron esas convicciones morales las que lo llevaron a actuar con un alto sentido de responsabilidad, consigo mismo y con la sociedad. En ese sentido, Juan Bosch afirmó: la vocación no brota de caprichos, sino de una convicción profunda que se hace presente en la voluntad del que la siente y la sigue. Para estar en el PLD hay que tener
vocación patriótica y estar convencido de por qué estamos aquí. Y en esa perspectiva, y en un intento por sintetizar los valores encarnados por Juan Bosch, podemos afirmar que Juan Bosch desarrolló una vida fecunda en la lucha por la conquista del bien, la verdad, la justicia, cuestiones fundamentales en una organización política como fue, es y debe seguir siendo el Partido de la Liberación Dominicana. A eso se suman, entre los valores del bochismo, los valores democráticos, los valores humanos, el patriotismo, que se conformó como un valor especial en la vida de Juan Bosch y que le sirvió de referente importante para ser solidario, como decía Héctor Luis, con todos los países que luchaban por su soberanía y por su independencia. Y recuerden que una de las cosas que más aprendimos fue el internacionalismo y la vocación de ser solidario con los países que tenían problemas vinculados a nuestro propio proceso de desarrollo. Por eso yo la verdad es que no tolero cuando una gente me dice a mí, no, porque yo soy de derecha. ¿Es que bochista no puede ser de derecha? El bochista no puede ser de derecha, ni la bochista. O cuando oigo una gente que a pesar de las debilidades que puedan tener, los países que hacen grandes esfuerzos por ser coherentes entre sus principios y su práctica política, como pasa con los gobiernos que han subido en Latinoamérica, como el de Uruguay, o el de Venezuela, o el de Argentina, o el de Nicaragua, que yo digo una cosa, la vocación política es muy importante. Todos los que estamos aquí recordamos el primer gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Salió con bastante nivel de rechazo. Sin embargo, parece que sus ideas políticas lo llevaron a reflexionar sobre sus prácticas. Y usted va hoy a Nicaragua, y se lo digo porque yo he ido varias veces, y el nivel de popularidad de Daniel Ortega es muy alto. Y los pobres de Nicaragua, que yo visité muchas mujeres pobres, hablan con admiración y respeto por su presidente. Y no hablan del presidente Daniel Ortega, del compañero Daniel. Y ha hecho realmente lo que no pudo hacer en su primer gobierno. Aprendió de la crítica autocrítica con el señor Juan Bosch y ha hecho un gobierno ahora mucho más cercano de la gente, con mayor nivel de certeza. Entonces nosotros como PLDistas tenemos que ser solidarios con aquellos países que llevan gobiernos que se acercan, por lo menos intentan acercarse a lo que es el pensamiento bochista, si el bochismo es la teoría que orienta al PLD. Y yo digo que aquí mismo en Santiago hay un compañero que yo quería mucho, cuyo nombre me reservo. Pero la verdad es que lo sigo queriendo, pero ya con un poquito de cosas, después que me dijo que él es de derecha. No puede ser de derecha un PLDista, ¿o sí? No. En una panorámica muy breve, es importante señalar que con algo más de 20 años de edad, al inicio de los años 30, Juan Bosch inicia formalmente su producción literaria, y por eso le dije ahorita de volver a leer a Juan Bosch, con su cuento Camino Real, su ensayo Indios y su novela La Mañosa. Y si ahora nosotros leemos de nuevo esos libros, nos damos cuenta de cómo Juan Bosch entendía, comprendía y asumía las problemáticas fundamentales del pueblo dominicano. Hay que volver a leerlo. Ustedes leen, por ejemplo, Breve Historia de los Pueblos Árabes y analizan la situación que está pasando en esos países y parece que Juan Bosch lo escribió ayer. Entonces, por eso hay que siempre tener presente el bochismo. Juan Bosch también fue bastante solidario y trabajó por la formación del liderazgo latinoamericano. Y, por supuesto, tuvo una buena experiencia en Costa Rica y en otros países donde ayudó a formar el liderazgo que tuviera ideas similares a las que él pregonaba. ¿Y cuál fue el propósito fundamental de Juan Bosch cuando llegó a República Dominicana? Fue educar al pueblo dominicano. Y ya ustedes los que están ahí no se acuerdan, pero yo sí, yo soy más vieja.
las alocuciones radiales y los escritos de Juan Bosch, ¿a qué iban dirigidos? A que el pueblo dominicano entendiera su problemática, pudiera explicársela y pudiera plantearle soluciones. Juan Bosch hablaba sobre temas tan poco, dirían ustedes, sustanciales en ese momento, como cuando se pretendía hacer campaña contra un alimento de uso común como el pollo americano, y él explicaba que no era verdad que hacía daño, porque la gente no pudiera dejar de consumir un producto que necesitaba por desinformación. O cuando hablaba de cualquier tema que entendiera que era útil al pueblo dominicano. Entonces Juan Bosch sí comprendió y puso en práctica que lo mejor que puede hacer un bochista es educar al pueblo dominicano. Por eso decíamos al principio que no podemos convertirnos en repetidores de lo que oímos, sino en ser capaces de explicarle al pueblo dominicano. No estoy con Oppenheimer con el asunto de no más historia. Hay que conocer la historia para poder entender el presente y prever el futuro. Y para poder entender lo que es hoy la República Dominicana. Entonces, por eso, la educación política representó para Juan Bosch el punto esencial. Y nosotros queremos que este nuevo Partido de la Liberación Dominicana, que se define en el 8º Congreso Ordinario Comandante Jorge Botello, asuma la formación política como un punto esencial. Y si queremos recordar lo que fue Juan Bosch, también leamos lo que hizo Juan Bosch en 7 meses de gobierno. En sus 7 meses de gobierno, Juan Bosch demostró la visión que tenía sobre el desarrollo de República Dominicana. Invirtió en mandar personas a estudiar fuera del país, en dar cursos de formación técnica en el sector agropecuario, sobre todo para que la gente pudiera generar su propio, trabajar con mucho más eficacia y poder vivir en mejores condiciones. Promovió programas de electrificación, de reforma agraria, todo lo que significaba en ese momento desarrollo para la República Dominicana. Entonces, en ese momento era un gobierno revolucionario que, por supuesto, el haberlo derrocado a los 7 meses le impidió poner en práctica todo cuanto se había propuesto hacer, pero mostró en esos 7 meses lo que significa un gobierno revolucionario en República Dominicana. Juan Bosch entendía, óiganme bien, porque ahora es fácil decir esto, pero Juan Bosch ya murió hace muchos años y no todo el mundo decía lo mismo. Y oiga lo que decía don Juan: en la educación está la garantía de una vida con calidad, porque la educación facilita un empleo mejor. ¿No parece que lo dijera hoy? Despierta una tendencia al bienestar, moviliza a las personas al continuo progreso y proporciona a los ciudadanos y las ciudadanas las herramientas necesarias para que desarrollen capacidades que puedan ser integradas y aporten activamente a una sociedad basada en el conocimiento. ¿Eso es lo que decimos hoy o no? Entonces, lo mismo podemos decir que de la formación política en el PLD, que es la garantía de que podamos seguir siendo los militantes que estamos trabajando por una mejor República Dominicana. Y coherente con ese pensamiento sobre la educación y relacionándolo con la actividad política, podría decirse, usted puede rebatir lo que yo estoy diciendo, está escrito ahí, en las discusiones que hagan pueden rebatirlo, pero yo digo, podría decirse que la concepción de partido en Juan Bosch es una construcción histórica del más alto contenido ético, político y social, reveladora de una visión que concibe la conciencia del ser humano como el ejercicio más pleno de la condición humana, garante de la libertad y la dignidad,
en todo lo cual la vocación magisterial juega un papel de especial relevancia. Porque no es solo que nos eduquemos nosotros, es que tengamos vocación porque el pueblo dominicano aprenda a comprender sus problemas y a poder prever cómo construir un mejor futuro. Y recordemos una definición de líder que no todos tienen que compartir, pero que yo entiendo que es correcta. Líder es aquel que es capaz de encarnar, asumir y defender las aspiraciones y expectativas de aquellas personas que pretende dirigir. Y si nosotros somos capaces de eso, no podemos ser verdaderos líderes. Y recordemos que solo en tiempos de crisis se inventan utopías. Y las utopías son los sueños de la razón. Si no le damos al pueblo dominicano la creación de utopías, no en el sentido denigrante del concepto de utopía, sino ilusiones, expectativas, no podemos seguir siendo el partido que queremos ser. Y yo digo una cosa, señores, y ustedes la saben mejor que yo. Cuando ustedes recorren los barrios más pobres de este país, donde la gente apenas puede entrar a una casa porque el techo no le pasa de la cabeza, que no tienen con qué echarse un poquito de aire, que tienen que cocinar en el patio con leña, y sin embargo salen con un afiche, con una bandera del PLD y abrazarle a saludarlo a los PLDistas y a apoyarnos. Eso significa que todavía nosotros somos capaces de ser el sueño de la razón de muchos de ellos. Y para mantenerlo, tenemos que seguir siendo el PLD. Y yo pongo un ejemplo. Ahora en la elección de 2012, yo fui por primera vez a un barrio que se llama el Café de Herrera. Yo no había pasado el barrio del Café de Herrera. Y la verdad, cuando yo vi la popularidad con que recibieron a la vicepresidenta en ese barrio, entendí lo que es el PLD para este pueblo. Y sin embargo salen a hacerle coro al PLD, porque eso es difícil. Entonces eso significa que somos capaces de mantener sus expectativas, y para eso tenemos que tener vocación política. Y lo grande de ese barrio, ¿saben lo que es? Que está exactamente detrás del Country Club, donde están otros sectores de clase. Juan Bosch nos dijo que en la dirección del PRD no se daban cuenta de la importancia que tenía para un partido político formar intelectual e ideológicamente a sus miembros. Y por eso creó el PLD, porque no pudo en el PLD aplicar los métodos de trabajo, asumir el estudio como una práctica política diaria. Y sobre todo, el proceso de unificación de criterios y todo lo que todos aquí conocemos y que Héctor Luis nos recordó. Argumentaba Juan Bosch que la autoridad moral que confería ante el pueblo la coherencia entre práctica política y teoría política, llegando a colocar jerárquicamente la práctica política por encima de la teoría política, era lo que hacía que fuéramos conformando un nuevo partido. Y nos dijo, lo que necesitamos en el PLD no son cientos de miles de miembros, sino capacidad política y mucha capacidad de sacrificio. Y lo segundo es, si hay 2 millones y pico, por lo menos medio millón, debemos concentrarnos en crear conciencia política y en dar educación política para poder realmente seguir siendo líderes en República Dominicana. Desde ese punto de vista, Juan Bosch consideró que es necesario contar con hombres y mujeres con la calidad y la capacidad política necesaria para dirigir al pueblo dominicano en su lucha por la liberación y con la voluntad de servir al pueblo, condiciones que según don Juan después se mejoran con el estudio y la práctica diaria.
De su ejemplo se aprende, del ejemplo de Juan Bosch, que la convicción ética resultante de la formación política ha de constituir un constante proyecto de vida, predicando con acciones y palabras una diáfana trayectoria existencial, en su caso personal, como ser humano, como político y como escritor. Y él lo demostró, una coherencia como ser humano, como político, como escritor y sobre todo como maestro de la política dominicana. Y oigan bien, Juan Bosch nos dijo, y esto sí es bueno, no hay que preocuparse por el partido, por el porvenir del partido, mientras esté bien dirigido. Es decir, mientras no engañe o confunda al pueblo, mantendrá su autoridad moral sobre él. Y autoridad moral quiere decir política. De manera que a quien hay que organizar y hacerlo de tal manera que lo lleve a desarrollarse políticamente es al pueblo. Y para eso hay que tener un partido organizado y con vocación política. La concepción bochista de la formación política y los métodos de trabajo son el alma misma de la disciplina partidaria, y ustedes lo saben. Y esa disciplina es la que genera la unidad. Aunque para mantener viva la unidad no bastaba únicamente confiar en los métodos de trabajo, sino que, según nos decía don Juan, había que alimentar continuamente la mística de la organización. ¿Y cómo se alimenta continuamente? Mediante la educación y la formación política. Y esta sí no le va a gustar a muchos, pero óigame bien. Dijo don Juan que el populismo, el grupismo, el clientelismo y la demagogia son deformaciones que cada día hay que enfrentar. Si queremos serle útiles al pueblo, claves necesarias para convertir la política y por ende el trabajo de los partidos en una práctica de servicio que requiere capacidad, es decir, para entender la realidad y actuar para transformarla. Y consciente de eso, de su sensibilidad social, les quiero recordar cómo Juan Bosch desde niño entendía el problema del pueblo dominicano. Nos dice don Juan: nosotros teníamos buena ropa, zapatos, íbamos a la escuela, comíamos bien. Y en cambio, los niños del pueblo, sobre todo los hijos de los campesinos, pobrecitos, vivían desnudos, viviendo embohidos con pisos de tierra, tomando agua en güeros sucios. Y a mí me preocupaba mucho eso, me dolía mucho, me producía dolor, y todavía hoy los recuerdo con dolor y amargura. Y ese sentimiento mío de carácter social, no personal, se reflejaría en mi literatura. Y por eso hay que volver a leer a don Juan para entender eso. Ya hoy no podemos, en términos individuales, resolver eso, pero sí podemos seguir avanzando en aquellos programas, no de asistencia social, sino programas que lleven a la gente a elevar su nivel de vida y poder vivir con dignidad. En esa dirección, el compañero José Joaquín Vidó Medina, en una conferencia dictada en septiembre del 2009, en la celebración del centenario de natalicio de Juan Bosch, plantea que esa visión de Juan Bosch significa que Bosch, como buen patriota, supo de temprana edad distinguir lo más importante de su obra, que no es otra cosa que servir a los demás, comenzando por incidir en la libertad y el patriotismo como punto de partida de la felicidad humana bien entendida. Y justamente la elevación de su propio estado de conciencia, construida en base a su profunda capacidad analítica y de observación, unida a su sensibilidad ético-social, llevaron a Juan Bosch
asumir el estudio de los procesos sociales como un punto de partida necesario para la creación de la conciencia social y política, que le permitiría contribuir a que los dominicanos y las dominicanas pudieran alcanzar el camino de la democracia, entendida esta como el desarrollo humano pleno dentro del más sagrado ejercicio de la soberanía y la libertad individual y colectiva. Y sobre esto tenemos que detenernos un poco. En nuestro país, si no llueve, es culpa del gobierno. Si llueve mucho y se inunda, es culpa del gobierno. Si hace mucho calor, es culpa del gobierno. Y si hace mucho frío también. Si la gente vive muy pobre, es culpa del gobierno. Entonces, la chikungunya la trajo el gobierno en un barco. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Hay que hacerle entender, y yo creo que el presidente Danilo Medina va muy bien en esa dirección, que lo más importante es trabajar para que la gente salga de la pobreza. Pero el Estado no lo puede todo, y menos en un país con tan bajo poder de recaudación. Nosotros tenemos que entender que no es que no le demos una funda de comida o una nevera a una gente, hay que dársela, porque hay gente pasando hambre. Pero recordemos, cuando repartimos 1000 fundas de comida, dejamos 9000 inconformes porque a ellos no les llegó. Entonces lo más importante es que aunque sigamos dando la funda de comida, sigamos trabajando para que cada gente pueda vivir con dignidad en base a su propio trabajo. Además, la visión profunda del profesor Juan Bosch sobre el papel que juega la conciencia política en la construcción de la identidad y el imaginario social de los pueblos, lo hizo asumir el magisterio ético político como el medio que permitiría ayudar a la creación de una conciencia histórica colectiva, que eso es lo que nos falta, que la gente entienda su problemática, que trabajemos para irla resolviendo, que nos unamos en un esfuerzo conjunto para superar la pobreza, pero que no tengamos la conciencia de que la pobreza es culpa del Estado nada más. Puede ser que haya gobiernos que hayan contribuido a la pobreza por otras razones, y en ese análisis no vamos a entrar aquí, pero indiscutiblemente que los esfuerzos para erradicar la pobreza tienen que ayudarnos a hacer que nosotros entendamos que hay que hacerle conciencia a la gente de que es un trabajo sostenido y que requiere la participación de todo el pueblo dominicano. Para Juan Bosch, el ejercicio integral de la democracia y la ciudadanía pasa necesariamente por la educación y formación en valores, donde el partido se convierte en el instrumento que articula, óigame bien, el partido articula la conciencia ético-social con la acción comprometida de los ciudadanos y las ciudadanas para la transformación de la realidad. Ese es el bochismo. Que la gente tenga conciencia de que para poder transformar la realidad con el apoyo del Estado y de todas las organizaciones que puedan, necesitamos tener conciencia de nuestra participación en ese proceso, con una conciencia histórica colectiva. Para Juan Bosch, realmente, déjame dejar una parte, porque ya ustedes están cansando. Bueno, vamos a ir a las conclusiones. En estos tiempos convulsos que vive América Latina y gran parte de los países del mundo, porque hasta en Chile protestan, en Argentina, en todos los países, Juan Bosch se redimensiona cada día, porque su conducta patriótica, cívica, honesta y valiente lo reafirman como el símbolo de la dignidad y la libertad. Al referirse a la responsabilidad social de servir a los demás sin esperar recompensa, Juan Bosch advierte que aquellos que abrazan la lucha en defensa del pueblo tienen que entender que el compromiso no se asume cabalgando sobre la esperanza de tan solo escuchar o cosechar aplausos y víctores.
siendo en este momento, oportuno repetir, como tantas veces lo hizo Juan Bosch, que quien no vive para servir, no sirve para vivir, que la vida, como ejercicio de nuestra propia humanidad, solo tiene sentido si se vuelca al servicio del bien y de la verdad. Porque Juan Bosch nos dijo: yo no concebí la política al servicio del estómago, sino al de más alto ideal de humanidad. Con esas expresiones, Juan Bosch nos dice que todas y todos nosotros, discípulos de Juan Bosch, con nuestras conductas y acciones, construimos el presente y el porvenir de la República Dominicana. Que somos dueños de nuestro destino, no lo construye otra persona, lo construimos nosotros mismos. Que cada individuo, cada uno de nosotros, debe asumir la firme decisión de trabajar con ahínco, con tesón, en procura de construir un mejor futuro para la República Dominicana. En Juan Bosch, como ningún otro dominicano del siglo XX y XXI, están las ideas, el accionar, la práctica de valores de un hombre de verdadera e inquebrantable vocación patriótica, de un gran maestro, promotor de ideas que contribuyeron a elevar el nivel educativo, político y de conciencia social de la población dominicana. Sus enseñanzas todos las conocemos, están ahí, latentes y vivas, aportando cada día nuevas visiones. Por eso digo que lo volvamos a leer, que nos aportan nuevas visiones y profundos ideales de transformación desde diferentes ámbitos, por lo que con el apoyo de las y los PLDistas, formados políticamente en el PLD, debemos continuar trabajando sin descanso por una mejor República Dominicana, y con ello, entonces sí, honraremos la memoria de nuestro fundador y guía. Como podemos apreciar, el bochismo es una teoría, pero es una práctica que se renueva cada día con el accionar político de cada uno de nosotros. Es una visión que nos convoca a una reflexión permanente sobre cómo conducir. El bochismo nos debe convocar a una reflexión permanente sobre cómo conducir la vida del Partido de la Liberación Dominicana para que podamos cumplir con una misión histórica que estamos tratando de cumplir desde el Estado, pero sobre todo con una misión histórica que nos haga sentir orgullosos y orgullosas de un ejercicio gubernamental que honre la memoria de nuestro líder de ayer, hoy, mañana y siempre. Y citando la conferencia de Vidó Medina, continuando con ella, Vidó Medina nos dijo, lo cito dos veces porque Vidó Medina es un hombre ejemplar, todos lo conocemos. La política no es más que el estudio de las actitudes y comportamientos que asumen los seres humanos respecto a los asuntos relativos a la sociedad y al Estado. Por tanto, la doctrina bochista, en la perspectiva trazada en el 8º Congreso Ordinario Comandante Herodes Botello y sus resoluciones sobre la Secretaría de Formación Política, puede resumirse con la misma palabra de Juan Bosch, para que vean que están vigentes. Cuando nos dijo, para conseguir la transformación de la sociedad, tenemos que adoptar una posición ideológica. Y según sea esa posición, pasaremos a adquirir unos conocimientos determinados. Lo que significa que esos conocimientos determinados serán seleccionados de acuerdo a la posición ideológica que se adopte. Y si es el bochismo, ¿cuál es la posición ideológica? Seguir trabajando en coherencia con ese pensamiento. Y con palabras del mismo compañero José Joaquín Vidó Medina, en la conferencia que ya mencionamos,
Queremos concluir esta conferencia diciendo que en este programa de formación política, en este nivel básico de formación política, debemos recordar que los ejemplos humanos y moralizantes de Juan Bosch, los ejemplos humanos y moralizantes de Juan Bosch vivirán entre nosotros mientras exista alguien que se respete a sí mismo, respete a los demás y viva para servir como ejemplo de las presentes y futuras generaciones de lo que llamamos humanidad. Muchas gracias.